If you go to any state along the border, and if you go to any event that is related to migration in Mexico, people are going to talk about Blanca, so that you have a sense of the reach of her work and how grateful we are, for her work. As DIA's executive director, Blanca is in charge of the development of accompaniment and advocacy strategies for people in a mobility context. She's member of multiple boards, including the Kino Initiative, a Jesuit binational project in Nogales, Sonora, and Plan Estratégico de Juárez, which promotes and defends the right to civil participation. And at this point, for those of you who have asked about conditions at shelters on the Mexican side of the border and also on the American side, she's the co-coordinator of the network of migrant shelters and human rights centers for northern Mexico. So I'll give you Blanca Navarrete. Sé que ya va a ser tal vez un poco pesada esta parte del cierre. Agradecemos la presencia de todas y todos esta mañana. De manera especial también reiterar el agradecimiento al Chief Manjarres por todas las facilidades para encontrarnos esta mañana. También a Gabriela, porque sé que estuvo trabajando de manera cercana con usted, Chief, para que pudiéramos estar esta mañana aquí. Y bueno, no obviar también el agradecimiento a la universidad, a UTEP. No es la primera vez que nos recibe para hablar precisamente de este tema. Hay una frase en México que dice que quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. ¿Y por qué quise iniciar con esta frase? Porque queremos enmarcar esta parte de la presentación desde una perspectiva de derechos humanos, identificando también cuáles han sido las respuestas gubernamentales que han buscado y han logrado revictimizar a niñas, niños y adolescentes en migración de circuito. En el año 2009, y no me dejará mentir el buen Eduardo Sáenz, que en ese momento estaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 7 adolescentes fueron ilegalmente privados de la libertad por la institución que se suponía que estaba a cargo de su protección. Fueron detenciones que se hicieron entre el 2008 y el 2009, justo cuando estos adolescentes, todos eran adolescentes varones, fueron repatriados a Ciudad Juárez. El DIF municipal, insisto, que es la institución que se supondría tendría que protegerlos, determinó que eran reincidentes, esta categoría que se le da a quien comete un delito de manera reiterada. A pesar de que no estaban siendo juzgados por el gobierno de los Estados Unidos, que es donde estaban entrando para facilitar los cruces irregulares, a pesar de que tampoco había ninguna autoridad judicial en México que los estuviera juzgando por el delito de tráfico o algún otro similar, pues el DIF determinó recluirles en lo que entonces era la Escuela de Readaptación Social para Menores. En esta época en México no teníamos la actual reforma legislativa que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Para esa época todavía en México se les denominaba a las niñas y niños como menores, muchas veces ni siquiera haciendo la especificidad de menores de edad. Había una visión donde las personas adultas podíamos decidir sobre ellas y ellos sin que pudieran emitir una opinión, ¿no?, sobre lo que consideraban mejor para sí mismos, cuáles eran sus contextos de riesgo, etc. En el caso de estos adolescentes fueron detenidos por largos periodos de tiempo, estuvieron ahí por meses con la salvedad, decían ellos, que durante el proceso de detención pues tenían comida, recibían clases de guitarra y una serie de otros elementos, y siempre pensando otra vez desde una perspectiva de derechos humanos. Los derechos son interdependientes, no por tener asegurado tu derecho a la alimentación, a la recreación y a la educación podía estar vulnerado el derecho a la libertad. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su momento emite una medida cautelar para reestablecer la libertad de estos adolescentes, y el municipio se vio obligado a suspender este programa piloto que quedó en eso, en un piloto que no llevó a mayores resultados. Pasaron los años y luego del lado de Estados Unidos, de este lado, tuvimos una respuesta similar. Entre 2014 y 2015 se instaura también un programa piloto, el programa de referencia juvenil, que precisamente detiene y retiene a niños, niñas y adolescentes que estaban identificados por estar envueltos en las actividades de tráfico de personas. Se implementó en el sur de Texas, es decir, más bien en el sector de Brownsville, McAllen,
También, al igual que en el caso mexicano, los adolescentes fueron detenidos por largos periodos de tiempo, muchas veces sin que las madres y los padres supieran dónde estaban. Había reportes en ese momento en la prensa, entrevistas con las madres de familia que decían, sé que mi hijo está en Estados Unidos y lo detuvieron porque se dedica a esto, pero no había mayor información. En ese momento también las organizaciones de derechos de este lado, las organizaciones civiles, mostraban preocupación también, ¿no?, por las implicaciones legales que este programa tenía. Se estima que más de 500 niños, niñas y adolescentes fueron vinculados a este programa, otra vez que quedó en un programa piloto que no pasó mayores. No obstante, si vemos la diferencia de cifras, en Juárez estábamos hablando de 7 adolescentes y en este caso de más de 500 adolescentes que estuvieron también privados de la libertad en una dinámica similar, de estar resguardados, obteniendo algún tipo de beneficio en cuanto a tener asegurada la alimentación, tener clases de inglés, etc. ¿Cuál es la perspectiva de derechos humanos bajo la cual trabaja DIA? Es una perspectiva de derechos humanos integral, de ahí el nombre de nuestra organización. Hemos estado preocupadas porque a lo largo de los años distintas agencias de gobierno, inclusive sectores de la academia, les han llamado polleritos, coyotitos, muleritos, es decir, los términos que se utilizan para los traficantes de personas, pues nada más le ponen el hito, ¿no? Porque es en pequeño, es una actividad realizada por niñas y niños. No obstante, en México que tenemos el lenguaje español, que es un lenguaje muy vasto, siempre decimos, las palabras no son inocentes. Y entonces cuando enunciamos que una niña, niño y adolescente no es una víctima de reclutamiento, no es una víctima de trata, sino que es un pollerito, un coyotito, un mulerito, estamos asignando esta cobertura criminal y entonces cambia la mirada y el abordaje que tenemos en cuanto a los programas que ofrecemos. Son palabras que también en su momento han utilizado los medios de comunicación, como lo decía mi colega Fernando, el concepto también de migración de circuito para nosotros no necesariamente refleja las condiciones reales de estas niños y adolescentes, y es un concepto también, el de migración de circuito, que se acuña antes de la reforma que tenemos en México, antes de tener la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Que vemos también que hay una criminalización de la pobreza. Estas niñas, niños y adolescentes son personas desechables. O sea, el crimen organizado no va y busca a las colonias de clase media o media alta en Juárez a los adolescentes, ¿no?, para involucrarlos en la facilitación de cruces irregulares. Y esto no es gratuito. O sea, hay una búsqueda intencionada de buscar estos perfiles. Son vidas que no importan. Cotidianamente en Juárez podemos ver, ¿no?, asesinaron a un adolescente en Anapra, en el norponiente. Son noticias regulares y no sería la misma reacción de la comunidad de Juárez si asesinan, por ejemplo, a un adolescente de clase media que acude de manera regular a clases, si asesinan a un adolescente en contexto de migración de circuito que además consumía algún tipo de droga. En algunos casos, madres, padres de familia nos han reportado que pierden el contacto con los chicos. Siempre les sugerimos que contacten al Consulado de México en El Paso para saber si están en periodo de detención, y a veces corroboran y no están acá detenidos. Entonces son periodos de tiempo de angustia para las familias, pero también no están dadas las condiciones para que las familias denuncien, otra vez porque son vidas que no importan. Y si importan, van a importar para mal, ¿no? Por la colusión de las autoridades mexicanas, es muy posible que si una madre va y reporta la desaparición de uno de estos chicos, inmediatamente el crimen organizado le diga que ya sabe, ¿no?, que puso la denuncia. Vemos también que esta es una práctica de violencia basada en género. Cuando hablamos de violencia de género, siempre vemos a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas como las más afectadas. Pero también es violencia de género seguir reforzando este estereotipo machista, donde son los niños varones, donde son los adolescentes, quienes tienen que realizar estas prácticas donde aparentemente no hay miedo
a violentar las leyes, donde puedo increpar a la autoridad, donde es mi rol como hombre, ser valiente, no tener miedo, arriesgarme. Y sin importar la edad, se sigue imponiendo en estos chicos ese rol de desafío a la autoridad. Tenemos también que la migración de circuito finalmente implica riesgos, tanto para la salud física como para la salud psicoemocional de los chicos. Alguien le preguntaba a Fernando por dónde cruzan, y si bien hay algunos, y son los menos, ingresos a través de los puertos fronterizos, cotidianamente los chicos se enfrentan a riesgos porque hacen intentos de ingreso por el río Bravo, que sabemos que puede tener sus consecuencias cuando lleva agua. Hay cruces también por el Cerro de la Cruz, donde el terreno es irregular, los chicos a veces reportan caídas. Es un sitio que se utiliza comúnmente de noche y ya eso implica también otra serie de riesgos. Los chicos han reportado también cruces por túneles, que son zonas que se encuentran en el área de la línea divisoria entre Juárez El Paso, y que sirven también como desagüe de las tuberías, y ahí también pues hay menos oxígeno. Eso también implica otra serie de riesgos para los chicos. Y el cruce específico por Anlapa Sandland Park, donde niñas y niños buscan cruzar o brincar la malla, y luego también tenemos reportes de que se cayeron, se lastimaron y no necesariamente recibieron la atención médica de este lado. Y todo esto nos hace reflexionar sobre el hecho de que son la estructura más débil dentro de o el eslabón, más débil dentro de la estructura del crimen organizado. Finalmente, las ganancias que tienen los traficantes son nada comparado con lo que reciben estos chicos, ¿no? Obviamente el porcentaje de ingresos que pueden obtener muchas veces supera por 5 o 6 veces lo que sus familias obtienen por su trabajo en la maquiladora. Pero, insisto, eso no representa nada del beneficio que está recibiendo la estructura del crimen organizado por explotarles. En México tenemos el Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento. El sitio permite realizar un mapeo de los casos de trata reportados. No se alcanza a apreciar muy bien, pero en el caso de Chihuahua se reportan más de 160 casos en los últimos años de reporte de trata. Pero si uno se fija, hay 144 casos de adolescentes o de niñas mujeres y solamente 27 de adolescentes o niños varones. Eso evidencia que la migración de circuito no está reflejada tampoco aquí, porque básicamente lo que se está contabilizando por parte del observatorio es la trata de carácter sexual. El mismo observatorio también, que debo decir que no reconoce o no ha cuantificado también el impacto de la migración de circuito como una parte del reclutamiento forzado y de la trata de personas, tiene una serie de elementos para considerar a qué le llaman reclutamiento. Una de ellas tiene que ver con la vinculación, que debe ser permanente. Y cómo no va a ser permanente cuando, como Fernando ya les comentaba, los chicos viven en esas colonias, ¿no? Tu vecino se dedica al tráfico desde hace años. Es posible que también tu tío, antes de tener los 18 años, haya facilitado cruces irregulares. Los métodos, la coerción, la persuasión, que muchas veces puede ser de manera directa con amenazas, pero otras veces puede ser, yo le veo al otro adolescente mejor ropa, mejores tenis, y entonces es ahí donde también se da el enganche, ¿no? Estos chicos pueden decir, si tú quieres vestirte como yo, traer los tenis, la ropa que traigo yo, pues vente, que mi patrón necesita más trabajadores. ¿Cuáles son las afectaciones? Pues obviamente afectaciones a nivel de desarrollo psíquico y psicoemocional, también obviamente impactados por el consumo de drogas que puedan tener. Muchas veces cuando el consumo de drogas es más sistemático o pasa de marihuana a algún otro tipo de drogas duras,
Hemos escuchado reportes también donde los chicos ya no necesariamente reciben un pago económico por la facilitación de cruces, sino que el crimen les paga con droga, ¿no? Cuando ya esta es una necesidad mayor. El aislamiento social es otro de los elementos para considerar el reclutamiento, que si bien de acuerdo al observatorio se reduce el contacto con la comunidad y con las familias, debemos decir que en el caso específico de la migración de circuito es un abanico. O sea, hay ocasiones donde la madre puede tener identificado dónde se encuentra el adolescente y hay periodos de tiempo, como les digo, donde se pierde el contacto con el chico. Y entonces la reducción en cuanto al contacto comunitario y familiar no sucede de igual manera en otros casos de trata como sucede en la migración de circuito, porque el contacto con la comunidad es finalmente el que posibilita la facilitación de cruces irregulares. El medio ambiente en el que se encuentra o en el que se da también el reclutamiento, pues es el rural y el urbano. Cuando hablamos de Juárez, pensamos que toda Juárez es una ciudad urbana, pero también en el Valle de Juárez sabemos que hay prácticas de migración de circuito mucho más asociadas al cruce de drogas, de armas, que a la facilitación de cruces de personas. Y el entrenamiento. Obviamente también sabemos que los chicos van desarrollando distintos roles a través de los cuales se van involucrando. Es posible que en un inicio solamente se dediquen a monitorear el tiempo en el que la patrulla fronteriza permanece en algún punto y reportarle al jefe. Y a medida que pasa el tiempo van adquiriendo más herramientas y conocimiento para involucrarse de una forma más sistemática en la facilitación de cruces. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Y sé que es algo en lo que ya han insistido Gabriela y Fernando. La inclusión de niñas, niños y adolescentes en la ruta de protección. En México, hace algunos años, a través del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, las distintas dependencias del gobierno federal que se articulan en este sistema de protección generaron una ruta de protección, y si uno la revisa, incluye toda la tipología de niñez en movilidad, pero no incluye a niñas y niños de migración de circuito. Reconoce y habla del tratamiento que se le debe dar a niñas y niños mexicanos que son repatriados a nuestro país, pero no se retoman las particularidades de la migración de circuito. No se le puede dar el mismo trato a un chico que llegó de Oaxaca buscando reunificarse con su familia en Estados Unidos, o tal vez buscar algún tipo de empleo para ayudar a la economía familiar, que a los chicos que están inmersos en un contexto de reclutamiento y de trata. No tenemos datos. Los datos que compartía también Fernando hoy han sido trabajo de la Procuraduría de Chihuahua, del sistema DIF, en los últimos años. Cuando comenzó el trabajo del programa, uno de los retos es que no teníamos información. La Procuraduría no tenía sistematizada la información de los expedientes que iba recabando. Recientemente tuvimos la oportunidad de reunirnos con el personal de la Procuraduría de Protección Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, y la petición que hicimos fue: recaben datos, pregúntenle a la Procuraduría de Baja California, a la de Coahuila. No tenemos dimensionado el problema, y si no lo tenemos dimensionado, no vamos a ser capaces de atacar esta problemática. El fortalecimiento también de la investigación y de las capacidades de análisis en cuanto a los riesgos del trabajo con niñas, niños y adolescentes es algo que requieren también las procuradurías. Valoramos de manera significativa que en el estado de Chihuahua, poco a poco, la Procuraduría ha fortalecido sus capacidades, sin duda también debido a la asistencia técnica de UNICEF, pero no es la misma situación en el resto de la frontera. Hay procuradurías como la de Tamaulipas, que tiene prácticamente un trabajo nulo, porque reportan que muchas veces el crimen organizado llega al albergue donde los chicos son recibidos después de ser repatriados, y el crimen organizado exige que esos chicos salgan, ¿no? Porque finalmente es una mano de obra que está ahí detenida y que no está siendo utilizada para generar ganancias para el crimen organizado. Y algo que nos preocupa también son los reportes que nos han dado los chicos acerca de los malos tratos por parte de la patrulla fronteriza, justamente usando lenguaje criminalizante, sin identificar también los riesgos. Ahorita Fernando decía,
El proceso es que los repatrien. Yo diría, pues el proceso así es, pero en el ideal del proceso sería que la gente de la patrulla fronteriza le pregunte al chico si hay una situación de riesgo. Te he visto 3 veces en un mes, ¿cómo es que estás regresando? ¿Qué está pasando? Tuvimos la oportunidad de platicar con los colegas del Consulado de México hace un par de meses y reconocemos también que bajo el liderazgo del Cónsul de Protección han estado haciendo un trabajo muy significativo precisamente de ir identificando situaciones de riesgo una vez que el consulado entre en contacto con los chicos y notificar a la Procuraduría de Protección para que ésta pueda activar medidas de protección. Pero podríamos comenzar antes con la identificación de riesgos si patrulla fronteriza hiciera adecuadamente también su trabajo. Eso es todo de mi parte. Yo hablo un poco más rápido y finalmente mi colega Gabriela y Fernando habían dado ya la mayor parte del contexto y del trabajo que hace nuestra organización. Yo solamente quise dejar algunas ideas desde la perspectiva en la cual trabajamos. Quedo abierta si hay preguntas. Sé que también estamos un poco contra el tiempo porque sigue la participación de nuestro colega de Ficosec. So our fourth speaker is Oscar Iván Bueno Carvajal, who is a research analyst at Ficosec. Gracias, buenos días. Bien, pues muchas gracias por la invitación a Gabriela, a los colegas que han participado, a las colegas que han presentado. Voy a hablar un poco de lo que hacemos en la institución donde trabajo, que es el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, acerca del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la facilitación de cruces fronterizos irregulares aquí en nuestra frontera de México-Estados Unidos, en el caso de Ciudad Juárez. Y pues voy a hablar muy rápido sobre qué es Ficosec, nuestras áreas de interés y los objetivos que tenemos, las poblaciones sobre todo, la participación de cómo nosotros nos involucramos en el tema de niños, niñas y adolescentes en circuito, qué hemos hecho y sobre todo qué falta por hacer, cuáles son esos pasos que siguen y los compromisos que estamos estableciendo desde el fideicomiso. Y bueno, pues ¿qué es Ficosec y por qué vale la pena hablar de ello? Porque somos un organismo que surge de una alianza público-privada entre empresarios y el gobierno. Surgimos en el 2010 más o menos, cuando la violencia empezó a recrudecer de manera atípica en Ciudad Juárez. Y esta alianza se conformó a partir de la iniciativa de 42,000 empresarios que de manera voluntaria decidieron donar una parte de un impuesto que se llama impuesto sobre la nómina, que pagan todos los empresarios del Estado. Y este fondo, esta sobretasa del 5% se va a la hacienda pública y la hacienda pública la envía a nuestro fideicomiso y de ahí lo operamos para financiar proyectos de sociedad civil en términos de seguridad pública y competitividad, que son las cuestiones que nos interesan desde el Ficosec. Formalmente nos establecemos en el 2012 como una iniciativa empresarial y pues empezamos a operar todo lo que tiene que ver los programas de prevención de la violencia y seguridad ciudadana en el estado de Chihuahua, no nada más en Ciudad Juárez. Estamos en 6 municipios, son los municipios más grandes del estado o los que concentran la mayor parte de la población. La zona norte, que es donde yo trabajo, está conformada por Juárez y la región de Nuevo Casas Grandes, que es la parte superior del mapa que está con ese círculo. Y la zona centro-sur es la que se conforma por los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral. Y a su vez, pues ellos absorben otros pequeños municipios que están contiguos a ellos. Nuestra meta, nuestro principal objetivo, pues es el de erradicar la impunidad, fortaleciendo las instituciones de prevención, seguridad y justicia y competitividad mediante la colaboración entre estos dos grandes actores, que es la sociedad civil y los empresarios del estado de Chihuahua. ¿Cómo lo hacemos o qué es lo que hacemos? Nosotros trabajamos estos 4 tópicos que son prevención, seguridad, justicia y competitividad. La competitividad viene señalada porque no es algo en lo que nos enfoquemos de lleno. Hay otra filial del fideicomiso que es Desarrollo Económico de Ciudad Juárez y ellos se encargan de toda esta parte, pero también va relacionada con la cuestión de prevenir la violencia a través del fomento de la competitividad. Las poblaciones objetivo a las que estamos enfocando nuestros esfuerzos son niños, niñas y adolescentes, jóvenes en riesgo y víctimas
mujeres víctimas de violencia de feminicidio y violencia de género, y también trabajamos muy de cerca con las instituciones de gobierno, enfocados en fortalecerlos, en profesionalizarlos y en resguardar toda la cuestión de derechos humanos, perspectiva de juventudes, perspectiva de género, etc. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través del fortalecimiento que les comentaba. También nos interesa mucho la generación de datos. Ahorita que Blanca comentaba esta situación de la falta de datos, nosotros estamos muy enfocados en estar brindando o generando información, evaluaciones también de los proyectos que financiamos y también promoviendo articulaciones entre diversos actores estratégicos. ¿Para qué? Pues para generar incidencia en políticas públicas, ¿no? Y que la agenda de prevención o la agenda de seguridad se fortalezca a través de estas alianzas. ¿Cómo nos involucramos en el tema de niños, niñas y adolescentes en movimiento fronterizo de circuito? Surge a través del interés de nuestros consejeros. Nuestros consejeros son empresarios que tienen esta responsabilidad social enfocada en procurar la seguridad y la justicia. Nosotros, de manera muy particular, nos hemos enfocado desde el 2012 que iniciamos en los temas de homicidio doloso y narcomenudeo. Son los grandes delitos que nosotros observamos día con día, ¿no? Pero a partir de este interés de nuestros empresarios, aproximadamente en el 2016 al 2018 fue que se... ¿Cuáles son los dos delitos? Narcomenudeo y crimen organizado. Y homicidio, perdón. Entonces, cuando en 2016 al 2018 el Consejo tiene este interés de involucrarse en el tema de niños, niñas y adolescentes en circuito, es porque se detectó que había este fenómeno y nadie lo estaba atendiendo a reserva de muy pocas organizaciones, y entre ellas, pues DIA, que es y se ha mantenido como de las pocas organizaciones que están trabajando en este tema. Y ¿por qué nos preocupa? Pues porque son, como ahorita también mencionaba Blanca, son, o parecería que la visión que se tiene desde las instituciones y desde el crimen organizado es que son vidas desechables y simplemente los utilizan porque es muy fácil para ellos reclutarlos y seguir utilizándolos dentro de su dinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque son niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 años, me parece. Ahorita de 13 a 17 sobre todo, pero de 12 a 14 en ese momento, que por cuestiones de la ley son inimputables. Entonces participan cruzando en este circuito transfronterizo de manera ilegal, los detienen, los regresan a Juárez y vuelve a empezar otra vez ese círculo vicioso, por así decirlo. Entonces nosotros lo que queremos enfocarnos es en evitar el escalamiento de las actividades delictivas o de las trayectorias criminales que puedan tener estos chicos, ¿no? Entonces hemos encontrado algunos patrones que me parece importante comentarles. Una gran parte de estos jóvenes estudian y sobre todo cuando se detiene o cuando hay un aumento en la incidencia de detenciones de estos jóvenes es en el periodo de vacaciones, lo que nos dice que este trabajo para ellos es como un trabajo de verano, y ahorita vamos a ver por qué. 1 de cada 3 tiene empleo, 1 de cada 3 estudia, 1 de cada 3 no estudia ni trabaja, 1 de cada 10 estudia y trabaja, 1 de cada 10 son mujeres. La mayoría son católicos y cristianos, y esto es importante porque en las iglesias podríamos tener trabajo de acercamiento con ellos para sensibilizarlos a través de los líderes de fe. Y hay 2 circuitos que hemos detectado nosotros en la ciudad, ¿no? Este es el mapa de densidad de población que participa en esta situación del circuito. Y como podemos ver, es un patrón que atraviesa la ciudad desde el norponiente hasta el suroriente de Ciudad Juárez y se intensifica, pues obviamente en los puntos de frontera, ¿no? La parte superior es lo que conocemos como el centro, Anapra. La parte inferior es Riberas del Bravo y las colonias como Parajes del Sur, etc. Hemos detectado entonces 2 grandes circuitos, como ahorita también mencionaba Blanca. El del suroriente son jóvenes que radican en esas colonias y se desplazan hacia toda la parte del Valle de Juárez y por ahí hacen los cruces. Y en el norponiente, pues es de la parte de Anapra, Lomas de Poleo, hasta el puente de Santa Teresa y todo lo que tiene que ver con la parte de Nuevo México.
Lo que sabemos o lo que conocemos también es que este perfil de las detenciones, si se fijan, este es un mapa de los delitos. Entonces el patrón de comportamiento delictivo es el mismo en todos los delitos que nosotros podamos identificar en Juárez. Si hablamos de homicidios es el mismo patrón, si hablamos de narcomenudeo es el mismo, si hablamos de violencia de género es el mismo, y en el caso de niños, niñas y adolescentes de circuito pues no es la excepción. En este sentido, logramos establecer esta vinculación con DIA para apoyarles no nada más con el financiamiento, sino también con un apoyo en estas cuestiones de la vinculación para la generación de políticas públicas, acompañamiento metodológico, técnico. Y pues lo que queremos es promover la restitución de derechos a través del trabajo que hace DIA, que son quienes en realidad están haciendo el trabajo duro, pues, de campo. Son los que tienen toda la expertise, nosotros nada más participamos con el acompañamiento y el apoyo en las áreas que ellos nos estén indicando a través de sus proyectos. Pero ¿qué nos falta por hacer? Y esta tarea es titánica, ¿no? También como mencionaba Blanca. ¿Por qué? Porque no hay datos, entonces lo que hay que hacer es promover la existencia de información, que sea información válida, metodológicamente rigurosa, cuidada. Y para eso estamos pensando en una próxima etapa para sistematizar la experiencia que ha tenido DIA en este tema, que es muy importante. Son pioneros en el tema y eso nos gusta resaltarlo siempre. Queremos seguir financiando y desarrollando investigaciones más profundas sobre el tema, no nada más de migración en general o de personas en situación de movilidad, sino de niños y niñas y adolescentes en circuito. Queremos también crear una agenda de trabajo con actores clave. Hay muchos esfuerzos, pero están diseminados. Lo que falta o la tarea que hay que hacer es sentarlos a todos en una misma mesa, dialogar y establecer acuerdos conjuntos de acuerdo a las habilidades, capacidades y atribuciones de cada actor. Queremos también colocar esta problemática en las agendas de trabajo de gobierno y no nada más de las que directamente se tienen que relacionar, sino de otras agencias que indirectamente pueden trabajar, por ejemplo, Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo, etcétera. Un sinfín de instituciones. ¿Por qué? Porque es un problema sistémico, multidimensional, y que si el niño, niña y adolescente está vinculado en este fenómeno es porque también hay factores de riesgo a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social, etcétera. Entonces tenemos que atacar de manera sistémica todos los factores de riesgo posibles. Y crear también protocolos de atención en colaboración con expertos, con agencias gubernamentales. ¿Para qué? Para garantizar el respeto de sus derechos humanos, garantizar la restitución de sus derechos y también garantizar que todo se haga bajo una observancia que garantice que no se están cometiendo actos irregulares. Y esto no nada más del lado mexicano, sino también a través de este lado de la frontera, porque sabemos que hay una corresponsabilidad, porque pues los dos invertimos recursos y la comunidad fronteriza pues estamos estrechamente relacionados, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cuestiones que preparamos para hablar. Pueden consultar nuestra página que es www.ficosec.org. Pueden enviar también un correo a la dirección que aparece aquí, oscar.bueno@ficosec.org. Nosotros tenemos bastante información de todo lo que tenga que ver con seguridad, justicia, violencia, y también tenemos algunos documentos muy específicos en niñas, niños y adolescentes. Uno de ellos que surge en 2016-2017, que es este diagnóstico del que les hablé, de estas cifras del patrón o del perfil de los niños que están involucrados en este fenómeno. Se hizo en 2017 y está disponible para su consulta, entonces pues esperemos que puedan acercarse y estamos muy interesados de conocerles y de involucrarnos también en otros proyectos. Muchas gracias.